Hola familia bonita, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Ya los extrañaba. El viernes pasado no tuvimos en vivo, ya que me lo tomé de vacaciones. Perdón, no les pude avisar. Ya era muy tarde cuando me di cuenta que no les había avisado. Pero bueno, familia del corazón, bienvenidos los que están llegando. Lleno, Luis y Mayaba. Bien. Ah, y Hernán por acá anda también. Buenas tardes, abrazote hasta Panamá, Monterrey y donde vivan Luis y Geno también. Bien, pues aquí yo contento de estar con ustedes ya que el tema de hoy va a estar bien padre. Eh, Todo lo que quieres saber acerca de la abundancia que está llegando a la humanidad, preguntas y respuestas. No me las sé todas conmigo, pero voy muy avanzado. Se las sabe más desde mi cuate el de Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión. Vale, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Abajo de la descripción del video está su link, donde él tiene más información que yo, le sabe mucho más. Yo nada más me va compartiendo cositas y yo las voy traduciendo, voy buscando por mi cuenta, las platicamos y en conjunto vamos haciendo algo padre. Pero bueno, más enfocado Liberación Planetaria a este tipo de asuntos. Yo nomás voy compartiendo desde el corazón con lo que viene. Está muy padre tener abundancia. Está muy padre que nos vaya a llegar bendiciones. Pero ¿realmente sientes que estás preparado para recibirlas? Todos somos merecedores de amor, merecedores de abundancia, merecedores de todo lo bueno y bonito de la vida. Pero ¿qué has hecho para que te llegue? Todo esto tiene que ver, ¿eh? No solamente se le va a regalar a diestra y siniestra dinero a todo el mundo para que pueda disfrutar de él, sí, siempre y cuando sea merecedor de ella. Perdón que ando removiendo aquí el micrófono, pero pues no. Sentí que no me estaba escuchando. Creo que se oye bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos los que van llegando. ¿Qué tal, hermanitos y hermanitas? ¿Qué tal? Abrazote grandotote. Dice, hoy toca 2 horas de en vivo por no avisar. Sí, ¿verdad, mi tío? Pues espero que tenga cositas que hacer, pero pues vamos a tratar de sacar porque es un tema que creo que va a dejar mucho. Y bueno, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abrazote hasta España. Buenas noches ahí en España. Tardes, ya casi noches, ¿verdad? Saludos desde España. Felicidades por tu cumple. Gracias, Oscar. Qué lindo. Gracias. Abrazo hasta Costa Rica también, Marlene. Bueno, les quiero leer un poquito de lo que estuve recopilando para tener un buen tema para preguntas y respuestas de hoy. Vale. Ok. Ok, poquito. Ok. Ok, por acá. Dice poquito de todo. Día 14 de julio de 2023. El gran día. La hora está más cerca. Todo acomodado. Dios con nosotros. La mayor transferencia de riqueza en la historia de la humanidad comenzó hoy. De los malos a manos de los buenos. Sí, Coinbase vuelve a listar XRP en oro. Las instituciones financieras de los Estados Unidos pueden anunciarlo abiertamente y comenzar a integrar XRP, esta es una criptomoneda legal y basada en oro, en sus sistemas financieros. Este es un gran efecto dominó que está a punto de suceder. Para los que seguimos las criptomonedas, XRP dio un brinco tototote ayer. Terminaron con una bronca legal que tenían, una demanda, y en cuanto se liberó la demanda, ¡pum!, subió ayer casi un 70% del valor de lo que costaba. Aquí en pesos mexicanos estamos hablando que estaba creo que en los 7, 8 pesos y de un brincote hasta los 14, 15. No he visto hoy, eso fue ayer. No sé cómo ande hoy, pero ahí anda moviéndose. No es sugerencia de compra. Yo no le sugiero a nadie que compre más que bajo su propio riesgo, ¿vale? Entonces continuamos, dice, integrar XRP en sus sistemas financieros. Este es un gran efecto, mira, ya lo leí. Por la presente declaro el 13 de julio, Día de la Victoria. O sea, fue ayer. Siempre pensé que mi reacción inicial sería saltar arriba y abajo. En realidad quiero llorar. Lo dimos todo en el campo de batalla. Todos deberíais estar orgullosos. Somos los buenos. Mark Z. Hoy, a los que no saben, Mark Z es alguien que está siguiendo muy, es un buen comunicador de todo este asunto de Gesara Nesara y de la revaluación y de los bonos, todo este rollo. Mark Z, hoy 13 de julio, a través de, bueno, fue ayer, les repito, esto escribió ayer.
A través de PDK sabemos que Irak está avanzando y tratando de salir del control de los Estados Unidos para que puedan cambiar su valor del dinar iraquí a la tasa del dinar. Escucho cosas muy positivas para el domingo, pero eso no quiere decir que es cuando va a suceder. Pero es cuando planean abrir todas las arcas del presupuesto. Así es cuando la mayoría de mis contactos piensan que podría hacerse. Bueno, el lunes 17 es el 4 de julio. Tal vez nos dan por fin la sorpresa. Esto se refiere al calendario juliano, que realmente será el 4 de julio, el día 17. Que realmente será el día de la libertad, y esperemos que sea el día de la libertad para todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Luego dice, saludos. Los pavos están fuera y decidiendo a quién comerían los engullidores. Quienes están agotados y muchos están sudando por nada y no hacen nada, están devorando cualquier recurso y todo el efectivo que pueden obtener. Todo el mundo está listo para poner este espectáculo en marcha. Pensamos que muchos han dejado de lado la línea de fondo. Esto es un error. La conclusión es que muchos están siendo disminuidos por el torbellino continuo de información y la necesidad de compartir con el mundo. Hoy estamos, dice con letras mayúsculas, todas, como gritando, hoy estamos anunciando la noticia de que muchos van a ser muy bendecidos más allá de lo que jamás pensarían. Estamos viendo una cantidad de movimientos de ajedrez que están en consonancia con el grupo consciente informado, y eso es un buen augurio para todos los lectores. Los patos se están alineando y los cambios de juego están en marcha. Y luego dice, y eso no es lo suficientemente fuerte como para disuadir. Lo que vemos es una opción fuerte para que esto suceda muy pronto, ahora. Muchos de los subcontratistas, se refiere a los oscuros, ya no están invertidos y tienen otros pescados que freír y otros problemas legales con los que lidiar. Tenga la seguridad de que todo está en buenas manos. No debería ser mucho más la espera ahora. Amor y besos de parte de esta información es de Puff o Puffness. Dios con nosotros, siempre poquito de todo. Como ven. Luego les voy a dar unas abreviaturas que también les saqué. Bueno, vamos con sus comentarios a esto de los que les acabo de leer. Vamos a ver qué dice. Vamos a ir contestando. Saludos a todos los que van llegando y abrazote, bienvenidos. Dice, hermano, yo no quiero abundancia, quiero justicia para los pobres. Muy bien hecho. Muy cierto, Hernán. Hernán, por ahí una vez me encontré una frase que dice, si quieres ayudar a los pobres, tienes que dejar de ser uno de ellos. Será la única justicia que pudieron hacer de mano propia para ellos. Pero te entiendo bien, te refieres a que dejen de fregarlos cada vez más, ¿no? O de generar más pobres. Ya ven que se han encargado los oscuros de quitar lo que más o menos iba ayudando, los que es la clase media, y pues cada vez había más de la clase media siendo pobres. Entonces esa era la idea, acabar nada más ellos con todo el pastel, pero ya se les acabó. Orlando Parra dice, buenas tardes desde Medellín, Colombia, bienvenidos a todos los que van llegando, Orlando, también a ti. Y por acá dice Marilena Sánchez, todo lo que has compartido está sucediendo. Así es, no les cuento mentiras, no les he hecho choros. Está compartido, está sucediendo, aunque muchos siguen dudando. Yo estoy atenta a todo lo que compartes, hermanito. Gracias, Marilena, y como les dije al principio, sigan al más, yo les sabe mucho más el máster de liberación planetaria y ascensión a la quinta dimensión. ¿Vale? Por ahí también se van a enterar diario de todo lo que está pasando. Y bueno, lo que yo puedo compartir, como les dije, lo que voy investigando y compartiendo con todo gusto. ¿Vale? Igual, bienvenidos todos los que van llegando. Por acá dice Daniel del Olmo. Hola, buenas tardes. A modo resumido, ¿qué papel tiene la criptomoneda que se repente todo el cambio? Dani, fíjate que lo que les decía hace rato, es la única o de las únicas criptomonedas legales basadas en valor oro. Su valor realmente, aunque sea cripto, sea un activo en digital, está basada con oro. Va a ser una criptomoneda de pago intercambiable en todo el mundo. Puede ser que a lo mejor, si tú quieres mandarle dinero a alguien allá en Rusia, oye, te pago ese dinero con XRP. Ah, perfecto, vale lo mismo, es en oro. Me estás dando como si fueras un pedacito de oro, me lo estás mandando para allá. Así como lo oyen, ¿vale?
El dólar como lo conocemos, fiat, ya no va a existir. Ya se están deshaciendo todos los países de sus notas de dólares, que no valen más que lo que se imprimió en papel, ni siquiera valen lo que dice en papel. Se está pasando a un patrón también de dólar, le llaman dólar arcoíris. No tiene nada que ver con la comunidad LGBT. No, así se le puso y muy respetable, ¿no? Y también muy respetable la comunidad. No tengo nada contra ellos, al contrario. Tengo muy buenos amigos en esa comunidad. Un abrazote grande para ellos. Pero bueno, el punto aquí es que va a estar sustentado en oro este dólar arcoíris. Ahora, los oscuritos también andan queriendo sacar una criptomoneda. El DGTB, se llama DC. Bueno, no importa. Si viene esta criptomoneda del Banco Central, no se les ocurra para nada comprarla. Quieren implementarla, de hecho, no lo van a lograr. No se puede. Creo que incluso sacó una información ayer en el video de Liberación Planetaria, donde explica que necesitan se necesita hacer una cuestión legal para poder activarlo y no se les va a dar permiso ni autorización. Si estos cuates, los oscuros, logran meter esa moneda digital, van a saber perfectamente bien, todavía van a tener control, pero no se les está permitiendo. ¿Vale? El QFS va ganando. Lo que decíamos del QFS, el nuevo sistema de financiero cuántico. Déjenme decirles, de verdad, quizá no lo van a creer. Este sistema cuántico no solamente es un sistema computacional común y corriente. No. Una computadora cuántica es tan avanzada que de verdad va a saber quién eres en el momento que tú te detecte. Que sepa quién eres tú, va a tener inmediatamente saber tu ADN. Sabe qué has hecho toda tu vida. Sabe qué piensas en este momento y lo que va a pasar, lo que pudieras llegar con tu modo de ser en esa línea de tiempo, lograr. Vas a saber todo, todo. Por eso es tan importante este cambio. Ahora, esta tecnología no es humana. Se nos dio de parte de los hermanos de las estrellas. No sé cómo lo oyen. Vale. IBM quiso sacar la suya y pues hasta donde yo sé iban a utilizarla para el mal. Vale, para los oscuros. Entonces, lo que hicieron los patriotas o sombreros blancos fue apoderarse de ella. Llegaron con permiso, esto no lo vas a utilizar. Gracias, la obtenemos y vamos a aunarla al sistema cuántico general. Esto va a ser como un servidor muy bueno para nosotros. ¿Qué quiere decir? También la Google, la que tiene, está apropiada. No se tarda nada, se cree que ya está hackeada por el sistema cuántico central general. En cualquier momento va a ser libre la plataforma de tanto Google como aquí, va a ser libre. Todo lo que oculta Google también va a estar abierto. Y aquí también vamos a poder hablar libremente de todo lo que... Ahora, yo creo que ya no va a tener mucho chiste, ¿no? Muchos canales de cuando llegue la divulgación total, ya no vamos a tener mucho chiste de todos y sobre todo los canales que se dedican al misterio, al oculto, nos oculta, nos dice, no nos quieren decir. Y todos estos títulos que se encuentran en videos, ya no va a tener chiste porque se va a divulgar todo. Ahora, cuando se anuncie Gesara Nesara, ya les había dicho, ¿verdad? Ya los que saben más o menos cómo va el asunto. Gesara Nesara es una cosa, para quien no tiene dinero para cambiar bonos o billetes, divisas, ¿vale? Va a llegar de todos modos Gesara Nesara. Me han dicho, oye Alex, fíjate que es injusto, ¿por qué los que sí tenían sus billetitos? Pues porque son coleccionistas, o nunca supieron para qué iba a servir, los tenían guardados, y cuando se viene esta bendición, o en cuanto se entra, gente que de verdad viene siguiendo esto hace 30 años, gente que tiene dinero de esos bonos para cambiar desde hace 30 años o más. Ahora, no es que sea injusto, ¿saben quién va a cambiar realmente el mundo? ¿Quién va a provocar que haya empleo, que haya todas las bendiciones? Ellos. Definitivamente los portadores de bonos van a ayudar a que cambien las cosas. ¿Por qué? Porque a cambio de que se les cambie sus billetitos de colección a una tasa impresionantemente alta, van a hacer bien por la humanidad. Tienen la opción de no hacerlo. No es obligación. Salvo que cuando lo hagan, si dicen que no, se les va a pagar muy poco, una tasa muy baja. Pero es muy su decisión y muy su dinero. Pero en cambio los que quieran apoyar y tengan este dinero para intercambiar van a poder tener la bendición de ayudar a los demás. ¿Vale? Por acá dice Alex Rojas, ¿qué sabes de Venezuela y esta abundancia que se da en Sara?
Alex es de los países que le va a tocar muy buena abundancia. Su moneda, todos los países que están devaluados altamente, que han generado por ahí, bueno, le oí información, que tengan billetes de muy altas denominaciones con muchos ceros, o México también, que le quitaron 3 ceros, creo que a principios de los 90, algo así. Realmente no tenemos un peso, tenemos 1,000 pesos. En una monedita vale 1,000 pesos. Uh-huh. Tendríamos también ya billetes de millones, de lo que nos han devaluado los hijos de su fregada Mauser, los de los pantanosos. Todo país que tenga esto, que metió la mano los Estados Unidos o la Gran Bretaña y todos esos que estoy en cochinero con la humanidad, que ya lo están pagando, de verdad. Ha habido arrestos y muchos. El punto es que va a regresar el valor de esa moneda. Uh-huh. Cuando se dejó de imprimir, cuando se dejó de Estados Unidos, pasó por Nixon en el 71, dijo, no más patrón oro, vamos a imprimir los billetes que nos pegue la gana. Está bien, qué bueno. En un tiempo les fue bien, pero en cuanto les empezó a ir bien, su billete empezó a devaluarse y devaluarse y devaluarse y devaluarse. Uh-huh. Ha perdido más del 80% del valor. Y échense un ojito a cómo va la bolsa de valores en el dólar, está cayendo a pedazos. Y va a caer más. Vale. Entonces, por ahí va la cosa. Pero, regresando al tema de Venezuela, y así como todos los países, tienen una bendición muy importante. Además que Venezuela es rico en muchísimas cosas, al igual que México y otros países también. Ahora, están a tiempo. Yo, con lo que les voy a decir a continuación, no les estoy invitando a invertir en nada. Es bajo su responsabilidad y totalmente su gusto. Vale. Si tienen dinero, si encuentran dónde conseguir o comprar dinares iraquíes, rupias y la India, dólar de Zimbabue, también bolívar venezolano, ¿qué más me viene? Yuanes no, dong vietnamita, háganlo, yo lo haría, pero sin embargo yo no les estoy diciendo que invitándolos a que les va a ir bien, yo no sé, se le estarían jugando, puede ser que nada más tengan un billetito de colección y nada más, o que les espera una abundancia tremenda. Nada más se los dejo de tarea. Yo no estoy invitando, y consta este video que haya testigo, que yo no invito a nadie a invertir. Es bajo su responsabilidad. Vale. Seguimos por acá con sus comentarios o preguntas. Bendiciones y bienvenidos todos los que van llegando, mis hermanos. Por acá dice Hernán, yo tengo nubonos. Yo no tengo bonos, ni monedas, solo deudas que hicieran buen trabajo. Para eso van a estar, Hernán, los que hagan sus redenciones y bonos. Va a haber proyectos impresionantemente bellos para la humanidad. Va a cambiar todo. Espérate a Gesara Nesara, si no tienes que intercambiar. Gesara Nesara va a llegar no te va a hacer quizá millonario, pero vas a tener una renta mensual bonita para vivir bien tu vida, tranquilo y sin deudas. ¿Vale? Para poder pagar y comprar todo lo que tú quieras. Eso no es ser millonario ya. A mí me suena a mí que eres millonario. Si tienes un buen trabajo, aparte tienes una renta que te pagan por Gesara Nesara mensualmente, y ya con esto pagaste tus deudas, puedes cambiar de coche cada 4, 5 años, 2 años, no sé, cuando te dé la gana. Comprar una casa que ya es tuya, irte de vacaciones, que no te falte nada. ¿No eso es ya ser millonario? ¿Para qué queremos un Lamborghini en la puerta, un Jaguar, un Rolls Royce, una mansión con 2 albercas y 80 habitaciones? ¿Para qué? No, qué feo, qué bloguera, ¿no? Atender a todo. Nos volvemos esclavos de las cosas, realmente. De eso no se trata, ¿no? Luego dice por acá Dante Sánchez, ¿cómo impactará esto en Argentina, ya que está atravesando por una crisis social, financiera y de corrupción cada vez peor? Ya pronto, Dante. Hubo en la semana pasada 14,000 arrestos. No lo van a decir en los medios sociales tradicionales, en los medios masivos, ni le busquen, lo están ocultando. Lo único que falta es atrapar a estos delincuentes también de los medios, que han ocultado todo. Se cree que en cuanto se anuncie Gesara Nesara a nivel mundial, van a sacar el sistema de transmisión de emergencia. Esto va a hacer que van a estar dando las noticias de todas las porquerías que se han hecho las 24 horas del día. Documental que dura 8 horas, que se va a repetir 3 veces al día. Todo el tiempo, durante no sé cuánto tiempo, para que la gente se entere. Y aún así, con todo y ese destape, hay gente que no va a creer nada. Va a decir, eso no es cierto. Pues pobrecitos de ellos, la verdad, que están durmiendo y todavía están poniéndose tapones en los oídos y agarrándose las orejas para no escuchar y no creer lo que realmente van a decir allí. Se va a poner bueno, y ya empezó.
Ok. Dice Marlene Soto, ¿y qué me dices de Gesara Nesara en Costa Rica? Lo mismo, corazón, para todo el mundo. Los que no hay tenedores de bonos van a entrar Gesara Nesara y vamos a tener la oportunidad, vamos a tener incluido, de que vamos a gozar de una rentita o un pago que va a ser que te genere abundancia, por lo menos para vivir bien tu vida. ¿Vale? Palomita, hola, ¿qué tal? Dice, hola, tengo duda desde hace días, una duda desde hace días. ¿Qué pasará con los que no tienen cuenta bancaria o correo electrónico por la pobreza extrema? ¿Cómo les llegará lo que les han robado? Se cree que va a haber Palomita, va a haber precisamente los tenedores de bonos, los que hagan su redención, van a tener tanto dinero que van a poder ir físicamente a llevarles cosas, van a haber centros donde se les pueda llevar. Bueno, va a haber cuestiones de que se les va a acercar agua en los desiertos, donde están las comunidades más pobres, va a haber se les va a llevar comida, o se les va a generar algo para que puedan ellos tener ingreso, y sí, efectivamente, así por ese lado. Entonces, pues los que no han, por desidia o algo, no han querido tener, o por miedo al gobierno, no pagar impuestos ni nada, o hacerse los anónimos, que ya para estas alturas del partido es muy difícil, tienen que abrir una cuenta, definitivamente. Vale. Alexander Rojas dice, hermano, ¿cuándo aparecen las camas cuánticas? Saludos desde Venezuela. Ahí te va, Alex. Esta noticia está muy buena y es prácticamente ya al mismo tiempo que en cuanto empiecen los países a cobrar, llamen a los que van a intercambiar sus billetes, sus divisas o sus bonos. Es diferente. Hay bonos que han expedido los países como un intercambio de riqueza, donde dice que es un bono y son unos papeles así como de media carta, ¿no? Tamaño media carta. Es un bono, pero es como un billete. O vale tantas acciones del país que como los CETES o algo así. Y las divisas son los billetes, que es casi lo mismo, pero está en circulación. Estos bonos se guardan en unas cajas fuertes y todo, pero la gente que los llegó a tener, pues todavía tiene un valor incalculable para cuando hagan su redención. Ahora, las camas, se cree que conforme vayan cobrando los intercambios en el país que se presentan y les vayan avisando a la gente que va a intercambiar sus divisas o sus bonos, les van a dar cita a ellos primero para que puedan ir a las... ojo, primero después de que ya hayan entrado la gente más, que está más desahuciada, que ya está para morirse, curarse, si es que quieren vivir, porque también la elección de la gente, no, yo ya me voy, yo ya no quiero estar aquí. Muy bien. O si me quiero curar, adelante. Entonces son los primeros que van a estar en las camas, van a utilizar las camas medbeds, las camas cuánticas, que pueden curar cualquier tipo de enfermedad y hasta regenerar órganos. Y ya como bonificación extra, puedes reducir tu edad. Tecnología que tampoco es de aquí. Hay unas camas médicas que se inventaron hace más de 50 años y que muy a gusto los oscuros las escondieron. Eran capaces de, prácticamente con estas camas, era para que nadie le hubiera dado cáncer. A ese grado. Ahora, ya las cuánticas, las que vienen como regalo de tecnología de los hermanos de las estrellas, pues son capaces de reintegrar órganos, reintegrar molares, o sea, volver a hacerlos, a que vuelva a crecer. Si no tienes un brazo, va a volver a crecer un brazo. ¿Vale? Y también rejuvenecerte, se cree que hasta 30 años. Así como lo oyen. Bueno, si alguien tiene 30 años, yo no le sugiero que vaya. Yo vengo por mis 30 años, porque quiero que me vuelvan a poner pañales y me vuelvan a consentir. No, pues, obviamente, pues paguen que de nosotros que tenemos, ya estamos en el quinto piso, bien, 52 años bien cumplidos, eso sí no me da pena mi edad. Pues yo sí me ando quitando 30, con un físico de 25 y con lo que conozco de experiencia, pues estaría feliz. Si es necesario. ¿Qué pasa? Que si tú te reduces edad, pues también te reduces achaques, ¿no? Achaques y todo esto pues, no te llega. ¿Qué va a pasar entonces? Fíjense, qué interesante esto, las medets. Pasa de que vas a poder vivir muchos años, los que tú quieras. También qué flojera. Sinceramente, quiero uno llegar del otro lado. Y con esto, pues sé que si es por hacer bien a la humanidad, de verdad que yo sí me quedo todavía un rato, ¿no? Pero si es por vivir más experiencias y todo, pues ya mejor dices, ¿sabes qué? Ya nada más hasta los 100, 120, yo ya me voy, ¿no? Sin achaques ni nada, y a lo mejor ya después ya no te utilizo las camas médicas, o habrá otra tecnología que te ayuda a despedirte, no sé, me suena a suicidio, pero no me gusta. La idea, mejor muertecita natural, ¿no? Ya no utilices ninguna cama médica, me enfermo y me voy. Nada más que no sea tan doloroso, ¿no? Una muerte piadosa yo creo que es bonito para todos, ¿no? Quedarte dormidito y ya no despertar. Qué bonito. Pero entonces de eso va a tratar, está impresionante. Ojo,
Hay por ahí, ya me he encontrado, páginas que están ofreciendo camas médicas con un costo elevado. Entre lo más barato que he llegado a ver, $750 la sesión, hasta $1,500. No les crean, no son las medbeds. Van a ser totalmente gratis para toda la humanidad. Y no te van a quedar a más allá de lejos, más de 1 hora y media cuando mucho. O sea que van a estar repartidas por todo el mundo, se están fabricando. Ya hay unas funcionando, ya están en funciones. Todavía no se suelta por completo, pero lo va a haber. Habría un colapso tremendo con la ciencia y todavía faltan de agarrar algunos oscuritos para que no la hagan de jamón cuando se avienten las camas médicas, ¿vale? Por decirlo de ese modo. Pero bueno, ahí no me traje mi vasito de agua. Así me la aviento. Pero bueno, ok. Dice luego Daniel Carmena del Olmo. Antes del cambio ocurrirá el crash a nivel general. Si es así, ¿será mundial o los países de los BRICS no lo vivirán igual? Es que hay varias situaciones. Aquí me estás exponiendo varias cosas, Daniel. Mira, sí va a haber un crash, definitivamente. Tiene que caer algo para renovarse, pero se cree que todo este sistema cuántico que entró es para soportar fuerte y que no hubiera un holocausto tremendo de falta de escasez de alimentos y todo. Se cree que la pueden pasar fuerte en los Estados Unidos, que es donde están metidos los pantanosos. Puede ser, y a ellos se les sugiere que por precaución, puede ser que sí, puede ser que no. Tengan a la mano comida, agua, no esos estúpidos búnkers llenos de armas y que si te metes con mi comida te voy a matar. No, no hagan esas idioteces. No, ya no se trata de vivir en la 3D. Esas son cosas de la tercera dimensión. Pero bueno, simplemente es suficiente agua, comida, hablan de 1 semana o 2, 10 días alrededor. Y hasta los que más dicen es cuando mucho un mes. Tener el coche con más allá de la mitad del tanque de gasolina lleno. Y bueno, prácticamente es todo, pero esto es vibrar en la 3D, vivir con miedo. Se cree que no va a pasar. Nos están protegiendo tanto que de verdad no va a pasar. Vale, por precaución el que quiera, adelante. Yo no estoy sugiriendo nada tampoco aquí, vale. Soy Avi, todos los que van llegando, bienvenidos, ¿qué tal? Dice Hernán Gantes, Hernán. Mi coche tiene 30 años, para mí es como si fuera del año. Claro, uno se encariña con las cositas, les dejas tu energía, ¿cómo no? Y felicidades que lo puedes conservar por 30 años, qué padre. Quiere decir que no necesitas y te hace feliz el que tiene, Hernán, felicidades. Qué bueno, de verdad. Cambiar la mentalidad de pobreza, sí, cierto, Avi. Muy cierto. ¿Cómo esperas? Bueno, se cree que va a haber asesores de inversión para los que tengan sus bonos y los intercambios, sus divisas. Va a haber asesores financieros para que puedan hacer mejor todavía por la humanidad y que también obviamente se van a quedar con gran parte de esa riqueza. Se lo merecen, si van a hacer un bien a la humanidad, caray, ¿a poco no? Se sugiere que no hagas alarde de esto. Si tú eres un tenedor de bono, no hagas alarde. Si eres uno, ya sabrás a estas alturas que te van a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad en donde por cierta cantidad de tiempo no le puedes decir a nadie. Incluso es por tu propia seguridad. En lo que se termina de limpiar el pantano y de agarrar a todos los que andan haciendo mal, pues qué mejor quedarte callado. Yo sí les sugiero que incluso que el día que vayan a cobrar, después lleven sus papeles, todo el asunto, y después, cuando reciban el dinerito, no regresar a su casa, irse a otra dirección, ¿vale? No es por meterle miedo a nadie, pero en lo que en algún momento van a decir, ya no hay problema, está limpio todo el asunto. El sistema cuántico sabe quién anda haciendo truculencias porque, aunque esconda a los malvados, la gente que anda haciendo cosas gachas, no tengan cuentas bancarias y escondan el dinero en efectivo, no les va a servir de nada. En no muchos años ya no va a haber billetes, ya no va a haber efectivo, ya no va a ser necesario, va a ser todo digital. Va a decir por acá Paloma, oye, pues entonces ¿cómo les va a llegar a los que no, van a ser en especie, en cosas, ¿vale? Pagado digitalmente. Entonces todos estos malandros que anden por ahí nada más con su efectivo no les va a servir de nada, y más se van a identificar como malandros si intentan cambiar ese billete. Y el sistema cuántico lo va a saber. Ya ha habido muchos arrestos, ¿vale? Oscar, dice Oscar Núñez, saludos, el que no tenga dinero en su cuenta de ahorro o no tenga cuenta de cheques, ¿cómo tendrán la ayuda? Tendrán que abrir una, definitivamente. Lo mismo que les decía,
Si quieres que Sara Nesara, tendrás que abrir una cuenta. Si es tenedor de bonos, tienes que abrir una cuenta. Vale. Y no hace falta que tengas, se te va a abrir definitivamente para que puedas hacerlo totalmente gratis. Vale. Ojo, muchos, quiero platicarles también que muchos de los impuestos que pagamos son impuestos por el cabal. Ellos los han impuesto a los gobiernos que les digan, cobras esto y esto. Les dicen qué hacer. Así de sencillo. Les dicen cuántos impuestos cobrar, que aprueben tales leyes para poder cobrar esos impuestos, y la mayoría de esos impuestos se van a sus bolsillos. Les queda algo allá a los corruptos presidentes o los gobernadores, y al pueblo lo fregaron. Pues se van a aniquilar. Muchos de esos impuestos injustos se van a aniquilar, van a ser abolidos. Entonces, entre ellos el ICR y todo. Se cree que nada más en bienes nuevos o de lujo, en el sistema cuántico, cuando tengas la redención, va a permanecer allí tu dinero. Puedes ir bajando a la banca tradicional, no va a desaparecer el banco, va a cambiar a sistema cuántico, pero se va a seguir utilizando el nuevo sistema con el ISO 20022. El ISO 20022 permite transferencias de dinero a nivel mundial en segundos. O sea que si andas de viaje en China y papá, mándame dinero, va a ser en segundos, va a llegar. O sea, no va a haber modo. Les van a dar una cuenta también, una tarjeta digital cuántica, en la cual van a poder hacer esas transacciones. Y van a bajar únicamente a la banca tradicional lo que vayan necesitando y organizándose en dinero. Vale, entonces es obvio que se requiere una cuenta tradicional normalita. No van a poder hacer abuso. Ningún banquero va a poder volver a lavar dinero para nadie. No van a poder robar, extorsionar ni nada. Todo esto lo sabrá el sistema cuántico y atraparán inmediatamente a los que andan ahora, sobre todo muy abusados, viendo en la cara a la gente, sacándole su dinero por vía telefónica, dicen que es del banco, pues también se va a acabar. Los van a agarrar inmediatamente porque van a saber quién es exactamente y dónde está. Todos estos malandros. Pero bueno, entonces va a ser cada vez más y más complicado para ellos. Para nosotros no. Ok. Yo deseo dejar todo eso para mis hijos y así va a ser Mayaba. Vale. Ok. Dice, hola, buena tarde, dice Ginette Cañón. Buena tarde, bendiciones. Acá a Colombia llegan las armas. Yo creo que las camas cuánticas en todo el mundo, Ginette. Seguramente. Creo que conforme van entrando Gesara Nesara o la revaluación de monedas en cada país, es como van entrando también, o puede ser que también entren ya. Creo que por ahí también en África hay muchos necesitados y creo que ya entraron. Sé que en Estados Unidos ya están, todavía jalando abiertamente no, pero van a estar avisando. En México creo que también hay un lugar, en el Estado de México, en el Estado de México hay creo que hay una zona por allí, pero lo mismo, todavía no jalan al 100%. Es una tecnología tan avanzada que se requiere una capacitación importante que ya se tomó para algunos, pero hay pocos. Va a haber quien guste y tenga algo que ver con la ayuda de la gente. No solamente se puede ayudar con dinero, creo que también puedes ayudar con servicio, puedes tomar el curso para poder manejar una cama de estas. Creo que de preferencia le van a dar obviamente el mando a los doctores porque ya tienen conocimientos del cuerpo humano y de medicina. Esto es totalmente algo nuevo. Pero se les está capacitando para que puedan manejar estas. No solamente es una cama ya que te la puedes llevar a todas las. No, es todo como un quirófano de ese tamaño. Y en medio está la cama, pero está activada conectada a una computadora también cuántica. Y creo que de iones y plasma. Ven la tecnología de plasma. Entonces, no sé si le estoy echando mentiras, que me acuerdo, creo que es. Les digo que mejor métase al canal de Liberación Planetaria. Ahí les explica mejor yo lo que voy captando. Pero bueno, el punto es que va a lograr regenerar nuestras células. Imagínense mandarles una irradiación a nuestras células para que se pongan bien bonitas. Las células enfermas que tienen cáncer o algo se van a deshacer sin afectar a las nuevas, como la radiación, que hace más daño que la fregada. Pero bueno, van a poder restaurarse desde el nivel celular. Y la regeneración de órganos también a nivel celular. Está cañón, ¿verdad? Ok. Buena tarde, dice Mayaba, pero también a que ellos sean más sanos, dice Mayaba. Yo deseo dejar todo eso para mis hijos, pero también a ellos que sean más sanos. Sí, pues obviamente todos lo queremos a sanación para todos y para todos va a llegar.
Por acá Johnny Freddy Marino, hola, my brother, muchas bendiciones desde Colombia, un abrazo, abrazote Johnny, ¿qué tal? También a todos los que van llegando, bendiciones y bienvenidos. Tanita dice, ojalá si te quitaran 20 años no te quitarán las experiencias. Sí, no, Tanita, no se va a borrar tu mente. No vas a retroceder en el tiempo y a perder todo lo que aprendiste. No. Imagínate con la experiencia de vida que tienes, pero en un cuerpo de 25 años, de 30, de 20 años. Así, a ese nivel, Tana. Ahora, hay algo que escuché, pero a mí no me gusta de este asunto. Se cree que incluso las medveds tienen la capacidad de borrar memorias que no sean gratas para ti. Si sabemos, los que me vienen siguiendo en el canal, que he venido yo repitiendo todo el tiempo, que nuestras experiencias de vida son las que nos enriquecen, nos hacen crecer más fuertes, más sanos, si queremos trabajarlas, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que te quiten esas memorias en las cuales ya no te va a doler algo, pero no te va a ayudar tampoco? Te estás quitando una herramienta. Yo no estoy muy de acuerdo en ese aspecto, si es que va a ser real, a lo mejor fue chisme, pero si pasa, sinceramente yo no borraría nada, por muy doloroso o feo que me haya pasado, porque ahora que lo he superado me ha ayudado a crecer como ser humano. De verdad, yo no quisiera que me borraran ninguna memoria. Al contrario, las amo. Lo fuerte, lo feo, lo difícil que yo viví en mi vida, lo amo también. ¿A ti te gustaría? Bueno, hay traumas muy fuertes y muy difíciles de aceptar, que hay gente que le está doliendo muchísimo, que en el momento dirían, sí, bórrame esa parte que acabo de vivir, ¿no? O que tiene poquito y no acabo de dolerme, ¿no? Pues es que el dolor de eso, el dolor tiene una situación, el dolor es para crecer, si lo ves como ese lado. Pero bueno, hay cada quien, ¿verdad? Cada quien que decida si se quiere borrar la mente o no. James Murillo dice, la moneda de los pagos va a ser XRP o los criptos. No, creo que va a ser sí va a llegar a ser digital, James, en un tiempo más. Va a ir poco a poco retirándose el efectivo, el papel moneda, porque se tienen que tirar árboles para poder hacer papel. Eso también es deleznable todavía, ya a estas alturas con tanta tecnología, y que sigan escribiendo en papel. Bueno, hay cosas también, ¿no? Sinceramente, salvo que inventen como en la película, ¿cómo se llama esta? De una futurista con Stallone, y creo que era Sandra Bullock, ¿no? O algo así, que las almejas, ¿no? Que ya no había papel de baño, eran unas ostras que creo que limpiaban algo, no sé. Nunca explica ni se ve gráfico, obviamente, en la película, pero ya utilizaban unas ostras para limpieza del baño, ¿no? Entonces, quién sabe qué sería. Me imagino cosas, pero estaría muy gráfico platicárselos por aquí. Pero bueno, ok. Entonces, James, se cree que sí va a ser por medio para mandar dinero por medio de XRP, depósitos, transferencias, va a seguir como hasta la fecha, son una criptomoneda, pero XRP solamente creo que va a ser, creo que de hecho, no me hagan caso, pero creo que Bitcoin, si no pasa pronto ya a nivel oro, patrón oro, su digitalización va a ser eliminada. Al igual que todas las que no estén, toda criptomoneda que no sea avalada en oro, va a desaparecer. Por eso les digo, mucho cuidado con inversión. Si tienen criptos, ahí saben ustedes qué hacer. Yo nada más se los dejo de tarea. No recomiendo a nadie que compren ni vendan. Simplemente ahí investiguen. Mejor no me hagan caso. Investíguenlo y si les cuadra, adelante. Vamos a ver. Mine. Dice Minera Santes. Disculpe, acerca de los bonos. Háblame de tú. Háblame no me digan de usted. Háblame de tú. Dime, disculpa, acerca de los bonos, y no te disculpo nada, no hay nada que disculpar. Acerca de los bonos, ¿eso quiénes lo tienen o cómo se obtienen? Mine es gente que tiene bonos, los ha conservado durante toda la vida. Hay bonos de China, bonos de cada país que han emitido sus bonos. Son como CETES, como son certificados de un tesoro, como tener acciones de un país, ¿vale? Pero también hay intercambios de billetes. Se los dije al principio, mire, chótate la primera parte del video para no volver a repetirlo, pero también billetes, divisas, intercambio de divisas puede ser también. Vale, muy buenas tardes a la gente bella, bienvenida Susi, bienvenida Susi, y todos los que van llegando. Por acá dice, abrazote grandote, ten hasta Colombia, Mariela. ¿Cómo consigo bonos? Ángela, es ya muy complicado, corazón, por el tiempo posiblemente puedas ver, pero una sugerencia que yo les puedo hacer sin invitar nuevamente, sin invitar a invertir a nadie nada, no estaremos jugando todos, puede ser que sí, puede ser que no, ¿vale? En casas de cambio se pueden conseguir billetes, pregunten,
¿vale? Pero yo no estoy invitando a nadie a invertir, simplemente es bajo su responsabilidad. Se la quieren comprar un billete, jueguensela. No van a perder, tendrán un billete de colección si no lo pudieran intercambiar. Averigüen un poquito más de todo esto al fondo. Hay ciertos billetes que pagan más, ciertos billetes que pagan menos. Sé que si son nuevos, si no estuvieron en circulación y con una serie AA, son buenos. Y ya les dije al principio qué países, ahí chécatelo, ¿vale? Por acá dice, ¿y cuánto cuestan? Varía, depende de cada Ángela. María Amaro, en ese caso, para eliminar traumas, no todos los superan igual. Algunos no pueden. En caso de soldados de guerra y ese tipo de cosas. Fíjate que ahí sí, María, estoy de acuerdo contigo. Muy buena respuesta. Sí, cierto, hay situaciones que dices, puta, ¿cómo me quito el trauma de estar en una guerra y ver gente despedazada? No, qué horror. Yo creo que en ese caso sí sería muy conveniente, María. Ahora, hay que ver, el cerebro es tan complejo, María, que de verdad, y va para todos, no solamente para ti, que de verdad podrás borrar quizá un recuerdo, pero se podrá borrar el sentimiento, la emoción. Es otro tipo de energía. Habrá algo por ahí, no queda algún residuo. O, al eliminar la memoria, junto con ella se van las emociones. Es que les digo, así funciona nuestra mente, de verdad. Vean videos de aquí del canal, ya se les he explicado cómo funciona nuestra mente, pero rapidito. La mente inconsciente, que no es tan inteligente como la mente consciente, tiene un poder inmenso de guardar toda la información. Cada segundo de tu vida está guardado. El único modo, como no es tan inteligente, tiene la mentalidad de un niño de 4 años, nuestra mente inconsciente, lo que hace es olvidar. Cuando pasas por un trauma en la niñez o en la adolescencia, lo que hace, lo mejor trabajo que puede hacer es olvidarlo. No me acuerdo qué pasó en una parte de mi vida cuando yo era niño o adolescente, no me acuerdo. Es una señal de que es probable que haya un bloqueo mental, le llamamos bloqueo mental. Se puede acceder a él después por medio de hipnosis, yo trabajo con ella, el que gusta, adelante, vamos a trabajarlo. Y rapidito lo estoy contando. Pero, ahí les va, se guarda el recuerdo, pero la emoción no. No sabes qué pasó, pero hay algo que se va haciendo grande en emoción. Y en la edad adulta te das cuenta que ya no sabes de dónde viene, pero te sientes mal. Triste, enojado, algo pasa. En regresión podemos trabajarlo en terapia y liberarlo. Al hacerte consciente ya lo vamos trabajando. Y cuando ya lo vamos trabajando, ¡pum!, se acabó. Y de raíz sale el dolor. Vale. Para eso sirven también las plantitas sagradas. Por cierto, aviso, todavía tengo lugares. Estamos ya por cerrar cupo para la ceremonia de Abuelita Sagrada del 29 de julio. El que le interese ir a sanar desde el fondo de su corazón, fuertes, son sanaciones muy fuertes, pero son las más increíbles que de verdad se pueden imaginar. Todavía hay lugares. Para los que ya han ido, saben de qué estoy hablando. Y si no, la invitación ahí está. Búsquenme, mi contacto está abajo para platicar cuando quieran ir a la ceremonia. En esta, sobre todo, que casi se llena, de Abuelita Sagrada. Ya saben, muchos, no puedo decir el nombre más conocido de esta Abuelita Sagrada, pero si quieren saber más adelante, les puedo mandar incluso el video o el link de lo que estoy hablando. Tengo un video donde hablo precisamente de ella. Ahora, el 20... Todavía tenemos, no creo que ya se cerró el cupo, o tengo un lugar o dos, para la ceremonia de cacao que tenemos pues mañana. Ceremonia de cacao acá en Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Creo que queda uno o dos lugares nada más. Ahora, el 22, el próximo sábado, de mañana en 8, tenemos ceremonia presencial, sin medicina, simplemente yo les ayudo a conectar con sus maestros, con sus seres de luz, para tener una sanación bien bonita. En el bosque de Chapultepec la estamos haciendo. Hay lugares todavía bastantitos. Y quien guste, adelante. También mi contacto está abajo allá. Bueno, es todos los avisos para seguir con el tema. Vale. Ok, gracias, familia linda. Entonces ahí están las oportunidades de sanación y de mejorar tu vida a nivel bien bonito. Que humildemente tu servidor ayuda con esto. Ay, ya le moví algo aquí. Bueno, Daniel González, saludos. Creo que todas las personas están preparadas. Creo que todas las personas están preparadas para recibir esta bendición. Confío en el buen corazón de la gente. Yo también, Daniel. El problema es la ambición y el que quiere más. Pero se van a sanar. Yo también confío en que todo va a salir muy bien y muy pronto.
Ernest Carth dice: saludo hermano, te escuchaba en audio y ahora te encontré en tu canal. Gracias por tu labor, llevo 5 años en este despertar de conciencia. Saludos de la Patagonia Argentina. Abrazo, está frillito. Ay, acá está haciendo un calor, ojalá pásanos tantito por acá. Gracias Ernest, con todo el corazón mi hermano. Gracias, bienvenido. Liliana, hola. Sí se puede borrar la memoria por los niños de adeno. Sé a qué te refieres, ya le estoy leyendo tu comentario. Y traumas, así es importante. Sí, yo creo que ahí sí, para los niños también, Ili, sería muy bonito, muy bueno por ellos. La cosa es de que la duda me queda, ¿no? De que si realmente se borra también la emoción y el sentimiento, ¿no? Dice Guillermo Upegui: con mucho dinero en circulación, ¿qué va a pasar con los precios de los bienes y productos? Van a bajar, Guillermo. Se cree que por lo menos en Estados Unidos, y así va a ser, desde que dejó de imprimir, desde que empezó a imprimir puro billete sin valor en oro, se cree que los precios van a bajar, van a retomarse hasta los 70. Ojo, no está confirmado, pero de que tiene a ver, eso es la revaluación. La RB o RV, como se conoce, tiene que revaluarse cada moneda de cada país para alcanzar una paridad lo más cercana o 1 a 1. Ajá. O sea que un dólar te va a costar lo mismo que un peso, que un sol, que un quetzal, que un real, que un euro. Y el euro creo que va a tender a desaparecer, a una peseta, una libra, una lira. Van a retomar también, se cree que el euro va para afuera. Es lo mismo, es parte del cabal, el dinero del cabal. Ahora, un invento. Entonces, ¿qué va a pasar si se revalúa? Los precios se retoman de los 70, te va a alcanzar, pero a todo dar. ¿Vale? Espero que con eso haya contestado. Y en productos lo mismo. Solamente les decía, los van a pagar todo lo que es de primera necesidad. Adiós a los impuestos injustos. Pero todo lo que es de lujo, una casa, un carro, viajes, todo eso, sí va a generar entre 14 y el 16% de IVA, o impuesto al valor agregado. De ahí en fuera creo que te van todo. Y eso es para que todavía nos podamos, los países tengan dinero para administrar, ahora sí, legal y justamente y transparente, porque si no, de lo contrario van a ser encarcelados otra vez. Ahora sí va a ser en serio. El sistema cuántico lo vas a ver. No hay transitas, ya no hay, van a haber transas. Entonces, para que se administre y se haga bien, por lo que deberían haber hecho desde un principio. El gobierno solamente debería existir para administrar los bienes recaudados y tener bien a la población en cuanto a servicios, y todos los servicios públicos sobre todo. Ok, Cecilia Valenzuela dice: hola amigo, pregunta, si yo cambio, ¿qué dice? Si yo, espérame, me perdí, perdón, aquí está. Si yo cambio poquito algún billete, igual podré vivir de esa jubilación que darán. Es que depende, Cecilia. Les voy a poner este ejemplo. Imagínense, creo que el billete que más he visto más alto del dinar de aquí, creo que es de 100,000 dinares. Suponiendo que queden, de hecho Irak está el domingo está ya por abrir su tasa, fijar una tasa, que llevan haciéndolo, tenemos 2 años esperando a que lo haga, y mucho más. El punto es de que si su tasa no se ha podido quitar del lastre los pinches pantanosos, perdón, pero es cierto. Una vez que lo haga, creo que entre el domingo o el lunes sale una tasa nueva, diciendo cuánto va a valer su dinero. Vamos a suponer que tienes un billete de 100,000 dinares, que te va a haber costado una vacilada, el promedio de haberte costado, si compraste un par de años o apenas ese billete de 100,000 dinares, estamos hablando que te va a haber costado $2 o $3, nada más. Eso costaba. Ahora, si revalúa su moneda y fija una tasa, la mínima que puede fijar es 1 a 1. 1 a 1 estamos hablando que tendrías $100,000. O 100,000 dinares, que ahora valen lo mismo que $1. Imagínate si su tasa se eleva, que se cree que puede llegar a valer 4 veces. Estamos hablando que tendrías $400,000 en un billete. Especulación. No les estoy garantizando nada. Ojo. Lo mismo para el bolívar venezolano. Lo mismo para la rupia de la India. Lo mismo para el dong vietnamita. Y una serie de monedas que hay por ahí que se van a poner interesantes. La más interesante de todas es la más devaluada de todo el mundo. Y el país curioso, extrañamente el país más rico, que es Zimbabue. Eso es lo que más o menos puede llegar a costar.
Jorge Rincón, ¿qué pasaría con nuestra identidad en caso de utilizar la cama cuántica? Ninguna, nada, ningún riesgo en lo más absoluto, Jorge. Salvo que tú decidas qué tipo de memorias. Claro, si llegas y te pidas de, oye, quiero borrón y cuenta nueva, pues no vas a saber ni quién eres. Te van a meter amnesia y se acabó. No, ya. No, tu identidad se queda. Vale, Emily Blas. Los bonos. Ay, ya se me movió, espérame tantito. Emily. ¿Dónde anda? Emily Blas. Los bonos solo los tienen los tenedores. Conozco quien puede venderles bonos puestos en mesa. Adelante. Ojo, nada más. Ha habido falsificaciones. Tienen que darles de preferencia donde los van a comprar, Emily, que les den un certificado de autenticidad. Ojo con eBay. No compran en eBay. En todas estas plataformas de envíos, mucho cuidado. Hay páginas en internet. Busquen una segura donde les digan certificado de autenticidad garantizado. Vale. Y aún así averigüen acerca de esta empresa. Nada seguro. Vale. César Augusto dice nuevamente, gracias por informaciones. De nada, Aida. O le dijo gracias a Emily. Bueno, pues adelante. Nuevamente, buenas tardes desde Medellín, Colombia. Las medbeds sirven para borrar patrones comportamentales, de comportamiento. Es decir, si una persona tiene una adicción, se la borra. No es tanto que se la borre, César, va a curarse la emoción. Se cree que también van a tener esa capacidad las medbeds de curar las emociones. Los que compartimos plantitas sagradas nos vamos a quedar sin chamba y me va a dar muchísimo gusto que una medbed me quite la chamba porque todo el mundo esté bien, que es lo que se busca con las plantas sagradas, con el momento con la que trabajo, con mis terapias, con las ceremonias de sanación, con los ceremonias de cacao, con el taller que hace Fabi de las 13 lunas. Pues sí, nos vamos a quedar sin chamba. Pero ¿qué creen? Vamos a estar bien, sabiendo que el mundo va a estar mejor. Yo feliz. No importa, ya me encontré otra cosa que hacer. Ojalá me toque Minesara Gesara. No soy tenedor de bonos, pero me encantaría. Ver si encuentro y a tiempo todavía. Y si no, pues ya ni modo. Esperar que Gesara para poder estar a gusto y bien. Y a ver qué carajos hago más para ayudar. ¿No? Entonces es ahí. Se van a curar también las emociones que son las que hacen que obtengas algún vicio. Cuando curas la emoción, el vicio ya no es necesario, ya no te importa y no lo agarras. Vale. Bien, César, espero haber contestado tu pregunta. Rogelio Niño dice, saludos desde el santuario de Otatitlán, Veracruz, México. Dios es amor, lo bendiga. Gracias, mi hermano. Abrazote hasta Otatitlán. ¿Qué parte está Rogelio? ¿En la parte sur, norte, central de Veracruz? No lo había escuchado. Suena bonito el nombre. Alexander Rojas dice, ¿qué va a pasar con la ideología de género? Pues temo decirles, sin faltarle respeto a nadie, que fue un plan del cabal también. Putin había dicho, ya tiene mucho tiempo diciendo, que en la comida se ha estado introduciendo cuestiones que están cambiando cromosómicamente a los niños, o los papás los ingieren estos alimentos contaminados o procesados químicamente y que han generado un tercer sexo, o varios, no importa, alteraciones genéticas en las cuales, o cromosómicas, que las cuales han cambiado de género. Fue un plan. No tienen la culpa, son seres humanos, igual que todos de Eucari, son muy lindos. Yo conozco a varias muy lindas personas y muchos buenos amigos son ellos, son gays o lesbianas, o sea, para mí no me importa. El punto es que fue un plan y se va a acabar. Lo que quieren es acabar con la familia, que ya no hubiera niños, que ya no hubiera hay una inestabilidad a nivel planetario, les permite que ya no se hagan más seres humanos, ya no se procreen y seguir controlando. Es parte de la agenda 2030 también. Y va fuerte. Entonces, sanación con amor. Y lo más probable es que, pues, si ya naciste así, pues está bien. Aceptarlos como seres humanos. Se trata de amar. Este punto, esto que estoy hablando, va todo a un punto. De verdad. Al amor. Porque al rato no va a haber dinero. Ya ni digitalmente. Cuando evolucionemos lo suficiente nos vamos a dar cuenta que no necesitamos nada. También va a haber tecnología más importante. Se llaman replicadores. Se los dejo de tarea. A lo mejor alguien ya escuchó hablar de los replicadores. Con estos replicadores no vamos a necesitar absolutamente nada. De dinero ni nada de nada. Las impresoras 3D serían el primer prototipo de lo que es un replicador. No más que ellos jalan con no sé qué carambas de plasma. Y pueden replicar lo que les pega la gana. Ya no lo investiguen, ya se los dije. Pueden replicar lo que quieran, comida, cosas, todo. Lo que quieras en un replicador lo tendrías en el instante.
Así, suena de locos, de verdad, suena para volarles la cabeza. Pero es cierto, de verdad. Y no, y los hermanos de las estrellas brindaron también esa tecnología. Ahora imagínense, van a liberar también, en cuanto agarren estos hijos de su fregada madre, los pantanosos, se van a liberar las 6,000 patentes que nada más Tesla tenía, aunado a todo, o no sé si junto con las de Tesla, y de todos los grandes inventores que ha habido, que los han decomisado, todos sus patentes, y los han escondido para su beneficio y para que nosotros no nos beneficiemos. ¿Vale? Las van a soltar. ¿Saben cuántos años tiene cuando que se inventó? Ya ni siquiera el coche eléctrico es más viejo que la fregada. Es una tecnología ya muy antigua la que nos está llegando, supuestamente muy moderna. No. Al menos tiene 50, 40 años que ya se sabía el coche eléctrico. Si no es que 100. Por ahí de los 80, creo que fue 70, hubo un inventor que le agregaba agua. El coche jalaba con agua. Iba aventando rocío. Tiene que ver, hay una fusión de hidrógeno. Imagínense, le puedas poner agua salada, agua de mar, agua contaminada a tu coche, y sale destilada, calientita, pura, sale todo el vapor nada más ya limpio. Gratis. De hecho es una de las ideas, ¿eh? Esto que se va a liberar también va a ser energía gratis. Aparte de las bendiciones de las medbeds, energía gratis. Ya no vas a pagar un centavo por la luz, por el agua, por todas las necesidades básicas del ser humano. Es estúpido. Aquí en México está prohibido. Y te meten a la cárcel si te encuentran haciendo un agujero para hacer un pozo. Fíjense dónde se introdujo el cabal. En las empresas que los gobiernos concesionaron para que ellas extraigan el agua y te la vendan. Voy de acuerdo que cuesta un trabajo que desde el punto donde está el agua llegue hasta tu casa. Voy de acuerdo. Pero lo que cobran, hay unas cuotas exageradísimas, estúpidas que le cobran a mucha gente, pero bueno. Y quien puede pagarlas, pues sí, ¿no? Quien tiene una alberca enorme en su casa, pues le va a costar, y que tiene para pagarlo, que lo pague. Pero hay veces que en lugares que ni siquiera hay agua, nada, lugares que se puede trasladar. ¿Sabían que de hecho no hace daño el agua de mar? ¿De dónde creen que, o se acuerdan de dónde nació la vida? Del mar. ¿Ustedes creen que nos hace daño? ¿Ustedes creen que nos hace daño el sol? Ponte bloqueador, te va a dar cáncer en la piel. No, precisamente lo que da cáncer en la piel son sus estúpidos químicos que tienen los bloqueadores solares. No me lo crean, de verdad. No me crean nada de lo que les estoy diciendo. Investíguenlo. Por su cuenta y lo platicamos. De verdad. Ya me extendí. Vámonos con sus preguntas, pero... Ok. Saludos. Ya saludamos. Ok. Leer la ley Nesara Gesara. Ella tiene solo 19 artículos y ahí entenderán qué pasa. Sí, César, de hecho, hay unos videos que acaba de sacar el canal de Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión, que el link está abajo aquí de mi video, de todos los videos de aquí del canal. Ahí explica qué es Nesara, qué es Gesara, qué es la RB, está explicando todo. De verdad, échenle ojo. Si no quieren leer, pues por lo menos chútense el video y apoyen, ¿no? Vale, ya saben que apoyar. Miren, yo les voy a decir algo. Si les da la gana y les gusta el programa, el video, el canal, su servidor, las tarugas que digo, suscríbanse. Si no, no se suscriban. Denle like si les gusta el video. Si no les gusta, pues no les pongan like. ¿No? No están lo comprometido. Ya me cansé de estarles pidiendo por seguir consejos tontos. La verdad. Si les da la gana, es más, si les da la gana recomendarlo, recomiéndenlo si les dejo algo bueno. Si creen que pueden, yo les puedo decir algo a la gente que está dormidita y por medio de un video, oye, mira, chútate esto, ya deja de pensar estupidez, nada más ponga atención, no le creas, nada más oílo. Adelante, recomiéndenlo. Oye, si le gustó, pues apoya, suscríbete, pero ¿sabes qué? Pero si no me gustó, no te suscribas. Punto. ¿No? Creo que nos vamos ganando lo que vamos trabajando, ¿no? Entonces yo me siento más padre cuando de verdad se suscriben y lo hacen con el corazón y le dan like y todo. Ahí me siento más padre, qué chido. Le gustó mi chamba, está funcionando. Y sus comentarios, de verdad, todavía puedo contestar a la mayoría. Cuando tengo chance, voy contestando todos sus comentarios. Y me encanta, de verdad, me gusta, me dedico tiempo. Pero va a llegar un momento en donde crezca más el canal y ya no tenga mucho chance. Por lo menos sí le voy a echar una leidita. Si ya no tanto de a lo mejor contestar, pues un corazoncito quiere. Si yo le llego a poner un corazón, es que ando ocupado, pero me comprometí a leer su mensaje, su comentario, y de verdad, ahí está, ¿cómo se llama? El corazoncito, quiere decir, gracias,
Lo leí, pero no tengo chance de contestarte. Y hay veces que le pongo un corazoncito, pero lo contesto después. Vale. Seguimos. Luis, cuando eso sea realidad, ya tendremos 90 años y así llegaremos a esa edad. Híjole, mi Luis, pues cada quien dice que se pinta la realidad como la cree. Si tú crees que a los 90 años para ti va a llegar, pues concedido, mi hermano, mi hermanita. No sé si eres Luis hombre, Luis mujer. Ya me lo habías dicho, perdón, se me olvidó. No, mi hermano, no, está a la vuelta de la esquina. Averigua más, te digo, no se compran lo que yo les digo. Búsquenla, sale. Leer, ok, quedamos por acá. Shirley, hola desde Medellín, abrazote hasta Medellín, Colombia. Shirley, yo soy, dice, pero el dólar también va a desaparecer con respecto, con el reseteo monetario. Sí, yo soy, quiero decirte, sí va a desaparecer el dólar que solamente imprimió la Reserva Federal. El dólar como tal no, va a cambiar a patrón oro. Se llama dólar arcoíris, ya lo dije al principio, chécatelo. Vale. María Victoria Parra dice, buenas noches desde España, abrazote grande desde España. Los medbeds estarán disponibles al mismo tiempo en todo el mundo. Un saludo, Alex, gracias por informarnos. Mari, se está haciendo todo lo posible porque así sea, corazón, por lo menos en las zonas donde más se necesita. Zonas que acaban de pasar una guerra, zonas de gente que para restablecerle los miembros a los soldados que los han perdido, gente que por decir en África, no, vi un documental espantoso, de verdad muy triste, ve cómo habían dejado minas por todos lados, Vietnam lo mismo, y un montón de gente mutilada porque pues, sin querer pasaban por el campo y les volaba una pierna, un brazo, horrible, si es que sobrevivían. Entonces creo que en esos lugares va a ser prioridad. Prioridad para los tenedores de bonos o los del intercambio. ¿Por qué? ¿Por qué prioridad para ir a decir, qué injusto? Todavía que tienen un montón de lana, todavía les van a dar las medbeds con prioridad. Sí, porque se requiere que esta gente esté sana, bien, porque de eso va a depender tu trabajo o tu abundancia y que toda la humanidad, con los nuevos proyectos que ellos van a pagar con su dinero, se den. Entonces yo creo que mejor que viva muchos años, ¿verdad? Vamos a dejarlo que vive, que vaya primero. Ya les expliqué que la gente muy enfermita son los primeros realmente. Los segundos, o ahí intercalados irán los tenedores de divisas y de bonos. Y después todo el mundo. Pero sé que ya se están implementando. Ojo, también se van a ir informando tanto Gesara Nesara como la redención de bonos, ARB, todo esto va a ir pasando, va a ir por ciclos. Ya empezó y está fuerte. Pero no se sabe, no se puede decir. Ahora, ¿cómo van a decir? Imagínense, es que yo no se ve nada por acá, en el país dijeron que ya se abrió, me han dicho mucho esto. Dale, no, espérense. Cuate de Liberación Planetaria también hoy me están jode con esto. Ya lo platicamos y nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Pues dales por su lado, simplemente el que no crea, no cree. Ya, para esta persona no es tu realidad, pero está pasando. Desgraciadamente se va a quedar como el chinito, nada más milando por no creer. Vale. Ahora, no solamente es eso, es qué has hecho para merecerlo. Todos somos merecedores de amor, todos somos merecedores de abundancia, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mas sin embargo, el que tú no creas algo no significa que no exista. Y te voy a decir, yo estaba igual que tú con la misma mentalidad. Es que no es cierto porque yo no lo creo. Pues ¿quién eres, no? ¿Quién te crees? Tesla, Einstein o quién? Y Einstein plagió la teoría de la EMC igual cuadrado, no era de él. Ya se utilizaba antes, por cierto. Otro plagio. Y se cree que a Einstein también le pagaban los oscuros. Así de grande, como ven. Y les van a sacar más verdades sobre esto. Pero bueno, lo que sí sé es que en cuanto se anuncie Gesara Nesara, en todo el mundo ya, va a salir inmediatamente toda la divulgación en los medios. Quiere decir que agarraron a los desgraciados de los medios masivos y ahí les va el aviso también de los hermanos de las estrellas. En esa divulgación total viene todo, va a venir todo, más bien. Y todas las porquerías que nos han hecho y que nos han escondido, que sepamos, no quieren que sepamos quiénes somos. Ojo. Ok. Dice por acá María Victoria. No, Tanita. Híjole, creo que ya me fui. María, Shirley, Luis. María Victoria. Buenas noches de España. Ya la leí. César Augusto, la jubilación. Dice, dice César Augusto, la jubilación de la que se habla es el reconocimiento del derecho de nacimiento bajo el imperio de la ley del almirantazgo impuesta por Inglaterra. Le devolverán su peso en oro. Creo que sí, también por ahí va el asunto, César.
que somos parte de una corporación, no de un país. Y el registro de nacimiento tiene mucho que ver lo que dices. Es otro tema, pero muy cierto. Luis, como la película de Elysium con Matt Damon, había camas que curaban, exactamente, que curaban todas las enfermedades. Así es, Luis, ya nos venían preparando con ese tema. Luego dice por acá, Emi Blas, no es por, ¿qué? No es por página, es directamente con el tenedor de bono y da certificado legal garantizado. Conozco a una amiga que lo compró y está feliz. Bien, Emily, no la balconíes. Y yo les comparto y te digo gracias por la corrección. Creo que no es así. Pero bueno, si esto, ¿cómo se llama? Eh, ok, pero si ella antes no era tenedor de bonos, ¿dónde compró el bono? Emily. Entonces no es en una página. Digo, porque si no, ¿cómo le hizo? Estamos hablando de lo mismo, no me desmientas. Vale, aquí ahorita estoy leyendo bien tu pregunta. Y antes ella de ser una tenedora de bonos, ¿dónde compró su...? No se tuvo que meter a una página. ¿Verdad que sí? Bueno, ok, dice Antonio, fantástica frase, dice Antonio. Creo que sí, gracias. Rosario Mateo Tarraga dice, Rosario de Mallorca, España, ¿cuándo pasará todo esto de la gente? Está muy cansada. Todos estamos muy cansados. Rosario, hay gente que lleva 30 años en esto. Si llevas 30 años en esto, te entiendo, estás muy cansada. Yo llevo yo llevo 6, 7 años averiguando apenas este asunto. Y también estoy cansado. Al principio ni lo creí ni lo peleé. Pero ahora que se vino más fuerte dije, y me voy dando cuenta que día a día es serio. Así es. Benditos los que creen. ¿Saben qué va a pasar con los que no creen? Va a pasar lo mismo con los que se pusieron la aplicación en el brazo. Por no creer, pasan cosas. Mejor averigüen bien. Neto, no la vuelvan a regar otra vez. No sé que la vayan a volver a regar. Y de un modo, pues feo también, ¿no? Marcelo, Crisio. ¿Qué ole, hermano, por acá? Me gusta saludarte. Hola, Alex, soñé contigo que venías a Uruguay y nos dábamos un abrazo. Marcelo, pues yo con todo gusto, mi hermano. Me debo una, ya sea que me llegue mi Nezarita, vaya, mejor sí me quiero echar una vuelta a Sudamérica. Ahí les iría avisando y pues nos vamos conociendo, ¿qué les parece? Tengo muchas ganas de conocer Sudamérica, todo Sudamérica. Vale, bueno, lo que pueda. Está muy grande para conocerlo en una vida, ¿verdad? Ok. Dice por acá César también. A César Augusto. Gracias, claro que sí. Sin embargo, fue una afirmación. Y si es por la sanación total, tanto corporal como espiritual, en un estado de ascensión para alcanzar estado crístico. Exactamente, mi hermanito. Todo esto tiene una repercusión de evolución. Nos van a poner bonitos y contentos con dinero y con abundancia y todo, para que después esto nos permita estar tranquilos y evolucionar a un punto amoroso. Esa es la evolución, por eso está entrando el dinero, por eso va a ser. No es porque le interesa a Dios tenernos llenos de dinero, de papeles, no. Es para ayudarnos a estabilizar nuestras emociones. Cuando el ser humano ya no tiene carencias de sus necesidades, por lo menos sus necesidades más básicas, ¿qué pasa? Elevas tu vibración. Estás tranquilo para pensar en cosas mejores. Estás tranquilo para elevar tu pensamiento a los hermanos de las estrellas, con los seres del astral, a meditar, a hacer algo bonito por ti, por la humanidad. Alcanzando un nivel de amor que se requiere para evolucionar y elevar la frecuencia. Por eso es Gesara Nezara, por eso va a haber tenedores de bonos, por eso va a ser una revelación de monedas, por eso este cambio. Por el amor. No es por otra cosa. Y por el mayor bien de la humanidad. Vale. Ya los dejo. Perdón, familia linda. Ya me extendí muchísimo. Pero ¿saben qué onda? Un favor. Bien grandote de corazón. Si quieren sus comentarios que no alcancé a contestar, por favor, escríbamelos aquí en el video. ¿Cómo se llama? La caja de notificaciones. Por favor, escríbanme sus comentarios y con todo gusto me tomo el tiempo para leerlos y contestarles por ese lado. Ahora, si quieren, podemos incluso, los invito a formar parte de unirse al canal de Telegram. Tengo un canal de Telegram, los que no saben, y se llama igualito que aquí, Conciencia en Amor Sagrado. Si van a la computadora, es más bronca. Háganlo, si tienen su aplicación de Telegram en su teléfono celular, directamente de aquí del video, vean el link en la descripción y dice link de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram. Le dan clic, los va a meter inmediatamente al canal, ¿vale? Nada más le ponen unirse y es todo. Ahí podemos hablar de cosas que aquí todavía tenemos, ya falta poquito, pero no podemos hablar abiertamente de todo, pero allí sí.
Ahí sí podemos hablar más extensamente y podemos contestar, platicar más padre. Les puedo mandar un audio, podemos hacer un video. De verdad está padre y me gustaría contar con ustedes. Así es que adelante, pues quien quiera platicar más sin pelos en la lengua, pues nos vemos por ahí en el canal de Telegram, ¿no? También, nuevamente les sugiero más información, más a profundidad con lo que va sacando día a día. Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión. Está muy bueno el canal, mi amigo. Únanse, abajo está la liga. Y también ya tiene su canal de Telegram, Liberación Planetaria, Ascensión a la Quinta Misión. Esos son los comentarios. Familia linda del corazón. Perdón, Alba, me dice que diste 3 preguntas, no te contestaste. No le atiné, perdón. Mira, va rápido. No es mala onda. Bueno, voy a contestarte una, que sea la última. Vale. Pregunta. En Colombia este gobierno quiere pagarle a todos los delincuentes para que no maten, no roben, etcétera, 1 millón mensuales. Les darán, además el gobierno está lavado por una... Pues es política, Albita. Te diré, no los van a apoyar, los van a agarrar. Todo ser humano que haya hecho algo malo contra la humanidad, el sistema cuántico lo sabe. Chútate el video desde el principio, Alba. Ahí vas a entenderle mejor, corazón. Van a ser arrestados, detenidos o eliminados. Así se las pongo. Gracias, familia linda del corazón. Nos estamos viendo pronto. Ahí les subo video, les queda ver uno en la semana, pero por ahí me pongo las pilas y les mando algo bonito. Muchas bendiciones de todo corazón. Nos estamos viendo pronto. La luz con ustedes. Y mi corazón, de verdad, en su corazón. Abrazo grande. Bendiciones y ¡ajo!